Delfina Gómez es candidata de Morena en el Estado de México. ¿Quién lo hubiera pensado? Uno se queda en shock, ¿no? ¿Cómo crees? Sí, pues sí, es candidata de Morena en el Estado de México. Hay una cosa ahí rara que se llama ley, pero francamente nadie le está apelando mucho, porque se supone que todavía no empiezan las campañas, pero pues que no nos vengan con que la ley es la ley. Tengo a Marco Baños, él es ex consejero del INE en la línea telefónica de MBS Noticias. Querido Marco, te mando un abrazo, ¿cómo estás? Estimado Luis, muy buenos días, un saludo muy afectuoso para todo tu auditorio. Oye, a ver, bueno, primero, ¿qué lectura tienes de este asunto? Delfina Gómez es la candidata, la verdad es que políticamente pues no hay mucha sorpresa, ya se había anunciado desde hace mucho tiempo, pero me llama la atención porque del otro lado están diciendo que todavía no son los tiempos legales, que falta un rato, y tienen razón. ¿Impacta? ¿Hay algún problema? ¿Están violando la ley desde tu perspectiva? ¿Qué nos dices, Marco? Gracias, Luis. Mira, para empezar, me parece que sí está muy adelantada el destape que hizo ya Morena de su candidata después de la segunda encuesta que pues ha sido cuestionada internamente también por algunos personajes políticos importantes de Morena. Yo creo que a final de cuentas, dado que el proceso electoral del Estado de México empieza dentro de la primera semana del mes de enero de 2023, según refiere la ley, pues entonces tú ya tienes ahora a una coordinadora que se va a encargar de los comités de defensa de la Cuarta Transformación y por consecuencia pues podrá realizar actos de proselitismo para posicionar su candidatura. Sí es un hecho que hay un adelanto evidente y que además aquí sí entramos en el criterio que el tribunal ha dicho, ese criterio raro que el tribunal dijo que cometes actos anticipados de precampaña o de campaña cuando te colocas en cierta proximidad al proceso electoral. Estamos prácticamente a 5 meses de que empiece el proceso electoral en el Estado de México. Ya es muy próximo, ya es claro que después de todos los actos de proselitismo que tuvieron los servidores públicos de alto nivel, incluida la maestra Delfina Gómez, pues es un hecho que sí hay, en mi opinión, ya un esquema de actos anticipados de campaña, y este tema pues tendrá que ser revisado por las autoridades electorales correspondientes, tanto por el INE si recibe solicitudes de medidas cautelares, como por el Tribunal Electoral si se impugna lo que decide el INE en esa instancia administrativa. Oye, a ver, quiero preguntarte, porque son vivos, ¿eh? O sea, les puedes culpar muchas cosas a los políticos, pero de que no sean vivos, esa es otra cosa. O sea, son gandallas de pronto hasta con la misma ley. Esto de, ¿cómo se llama? Es coordinadora de los actos de defensa de la 4T o algo así, ¿no? Es el como un cargo ahí raro que tiene. Comités de defensa de la Cuarta Transformación le llaman ellos, ¿no? ¿Qué es eso? Es decir, es la precandidata, pero está completamente metida ya en actos de proselitismo. Eso es lo que va a ocurrir. Por supuesto que la vamos a ver en una intensa movilización, como hemos visto a los presidenciables de Morena, los que son, digamos, los consentidos del presidente de la República, porque Monreal pues va por una cuerda distinta. A ver, cuando ella es coordinadora de defensa de los comités del, no sé, este cargo, ¿qué puede, o sea, que legalmente hablando no es candidata de Morena porque todavía no empieza el proceso, pero podría hacer un meeting, por ejemplo, no sé, el próximo domingo o en unos 15 días hacer un meeting y llevar gente y ya, pues ya que renuncie, ¿no? A ser secretaria de Educación y hablar y decir cosas como que vamos a acabar con la corrupción en el Estado de México, pero no es candidata, es coordinadora de los comités de defensa de la 4T. ¿Estaría incurriendo en un acto ilegal? Sí, en mi opinión sí, porque en el momento que ella empiece a hacer actos que sean públicos, que congreguen a los militantes de Morena, a los simpatizantes de ese movimiento, en el momento que ella aparezca en las colonias bajo el argumento de que está revisando la estructura, el funcionamiento, la organización de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, pues en ese momento estamos exactamente en lo mismo que hicieron los presidenciables en Coahuila, en el Estado de México, Marcelo Ebrard en Guadalajara, y así sucesivamente cuando se han presentado para aludir a las elecciones locales y las federales. Recuerda que el tribunal ya dijo claramente que cualquier mención que se haga sobre los procesos locales de Coahuila y del Estado de México del año siguiente y de la elección presidencial tiene que ver ya con la posibilidad de incurrir en actos anticipados de la campaña. Entonces, en mi opinión, en el momento que veamos a Delfina Gómez
haciendo actos bajo el argumento de la organización o de la supervisión del funcionamiento de los comités. En ese momento los partidos de la oposición, entiéndase la coalición Va por México, que por supuesto es el centro de los ataques de todo lo que está ocurriendo ahora, pues entonces será posible que ellos puedan impugnar este tipo de actividades de la maestra, pero de que la vamos a ver en actos de proselitismo, en actos públicos en los cuales aparecerá organizando esos famosos comités, pues eso es un hecho, en mi opinión. O sea, Morena no ha dejado de trabajar, mientras que la coalición Va por México, bajo los argumentos que sean, pero en el fondo, bajo la imposibilidad todavía de decidir su candidatura, pues sigue esperando ahí que lleguen los tiempos legales. Solo que cuando lleguen los tiempos legales, pues una maratonista como la maestra Delfina ya les va a llevar varios kilómetros de ventaja, no, bueno, en las preferencias, como ocurre ya con los presidenciables. Entonces, pues vamos a ver qué ocurre ahí, pero en mi opinión sí va a incurrir en actos anticipados, claro, de precampaña y campaña. Eso es un hecho. ¿Cuándo tiene que renunciar a ser secretaria de Educación Pública? Bueno, en mi opinión, ella tendría que separarse 6 meses antes del arranque del proceso, pero en rigor ya la maestra tendría que, seguramente se va a separar ya muy en breve, porque ya es un hecho que es la candidata del partido de Morena. Ya toda la bronca interna de Morena pues ya fue prácticamente resuelta. Ya los otros que aspiraban a esa posición de la candidatura, pues ya aceptaron. El caso de Horacio Duarte, de Higinio Martínez, que es el más lastimado en este procedimiento, ya dijeron que sí. Entonces yo supongo que el presidente de la República ya muy en breve la va a separar y ella se va a ir a hacer cargo de sus famosos comités de defensa. Le llevará algunos días en lo que entrega el despacho, pero pues mientras tanto van a aprovechar cualquier pretexto para aparecer en actos públicos. Pero legalmente hablando, ¿podría quedarse hasta cuándo? No, tiene 6 meses antes del arranque del proceso. O sea, inicia el proceso de meses la última semana la primera semana del próximo año, ¿no? Sí, exactamente. No, ella ya se tiene que separar en rigor de este cargo de la Secretaría de Educación Pública. Insisto, yo creo que el presidente ya está muy cerca de que haga la sustitución correspondiente, porque la maestra pues ya entra en otra cuerda completamente distinta, que es perseguir el Estado, que por 93 años ha sido gobernado por el PRI, que por supuesto es el reducto más importante. Estás hablando de 17 millones de habitantes, estás hablando de 14.2 millones de votantes, estás hablando de un universo de personas pues que están gobernadas a nivel estatal por el PRI, pero que muchos ayuntamientos también están en manos del Partido Acción Nacional, y en consecuencia pues sí tienes ya un botín muy importante rumbo al 2024. Y yo supongo que para el presidente pues es muy importante ganar el Estado de México, porque significa pues la imposibilidad ya de que el PRI pudiera reconstruirse como ocurrió después del 2000. Tú recordarás, el 2000 se pierde con Fox, pero el PRI se reconstruye para sacar a Enrique Peña. Ahora, pues, si pierden el Edomex, pues eso sería prácticamente imposible. Dime, Marco Baños, o sea, yo sé que el gobierno y este movimiento que estamos viendo no son muy apegados precisamente a la ley. O sea, hay un ataque constante al INE, dicen que el INE no les está dejando hablar de manera libre, que coarta su libertad de expresión, etcétera, etcétera. Sin embargo, ahora sí que la ley es la ley. Y esta misma ley pues provocó que tanto en Guerrero, en Michoacán, no llegaran los candidatos que originalmente habían sido designados por la Cuarta Transformación y por el oficialismo. ¿Delfina Gómez podría estar en alguna situación similar debido a estos actos anticipados de campaña, por ejemplo? O sea, ¿qué es lo que tendría o no que cuidarse? Sí, este es un buen punto, porque recordarás que ya el Tribunal Electoral habló y abrió, de hecho, un libro de registro de personas que sistemáticamente han violado las bases constitucionales que les prohíben realizar actos de proselitismo o participar en ellos siendo servidores públicos. Esta sentencia del tribunal y esta, digamos, apertura del registro de las personas que han violado la Constitución se hizo a propósito de la revocatoria de mandato. Entonces, si la maestra Delfina incurriera en actos sistemáticos, permanentes, y continuara ahora, insisto, bajo el membrete de la organización de los famosos comités de defensa de la Cuarta Transformación, y la denuncia en los partidos de la oposición, el INE le dicta cautelares
el tribunal la ratifica, estamos hablando de lo que podría pasar, ¿verdad? Evidentemente ella podría ser anotada en ese libro y el tribunal podría tomar la decisión de no aceptar el registro porque le podría quitar el requisito de elegibilidad que se llama modo honesto de vivir, que fue una discusión y un criterio que estableció el tribunal hace varias semanas. Pues vamos a seguir ahí muy de cerca este asunto, Marco. Creo que también nos pasa la reflexión de que hay que cambiar un poquito la ley porque todo el mundo la está violando, ¿no? No, sí, sin duda alguna. ¿Qué nos hacemos? Pero el problema es que la ley no se va a poder cambiar, Luis. Tú revisas cómo está la discusión en la Cámara. Sí hay foros armados por Morena, otros sí, por los partidos de la oposición, pero en el fondo, pues todas las modificaciones de fondo que han planteado ellos requieren mayorías calificadas que no se van a poder construir después de lo que ocurrió con la reforma eléctrica.